Y Adrián, otra pregunta en este mismo contexto, aprovechando además que en alguno de tus programas, por cierto, presentaste el tema de Trump, em, ya que precisamente si él materializa sus promesas, va a comenzar un, un camino y si no, va a comenzar otro. Eh, ¿Cuán probable efectivamente que en este segundo turno, en esta eventual segunda presidencia, con un vicepresidente como Vance en este momento, cuán probable la concreción de ese programa, quizás ahora más articulado que antes, y cuán probable algo trunco como durante la primera presidencia? ¿Qué análisis podemos realizar de esa situación? Bueno, esta es la gran pregunta durante estos meses. Bueno, la primera es quién va a ganar las elecciones, por supuesto. Pero la segunda es si gana Donald Trump, ¿qué va a pasar? ¿A qué va a responder? ¿No? Bueno, independientemente de la voluntad personal de Donald Trump, que tendríamos que hacer una auténtica investigación psicológica para saber realmente a qué responde Trump. En ese programa del que tú hablabas, nosotros hablábamos de tres visiones de lo que es realmente Trump, de lo que es realmente el trumpismo, ¿no? Una visión, digamos, de Trump como una especie de líder antioligárquico, ¿no? Un líder popular antioligárquico que incluso tiene su versión mitificada, ¿no? Es decir, según la cual el trumpismo en realidad respondería a un movimiento también antioligárquico que se está alargando en Estados Unidos desde hace décadas. Algunos dicen que quizás desde hace generaciones, y sobre todo pues, en círculos del ejército, de los servicios de inteligencia, y que han ido poco a poco diseñando una estrategia pues, destinada a, digamos, tomar el poder o echar del poder a la oligarquía de Wall Street. Y hay toda una mitología alrededor de esa supuesta conspiración, que sería la que también habría llevado sorpresivamente al poder a Donald Trump en el año 2016. ¿No? Claro, luego tenemos la versión de los medios occidentales de Donald Trump como pues, un hombre un poco loco, desequilibrado, ultraderechista, etc. ¿no? Y la tercera versión sería la de, en realidad un hombre o un movimiento que responde a los intereses de la oligarquía estadounidense o de un sector de esos poderes fácticos estadounidenses y que de alguna forma están jugando su papel, ¿no? Que en el fondo no tienen intereses realmente o sustancialmente distintos de los que tiene en este momento el Partido Demócrata. El alineamiento entre el Partido Demócrata y los intereses de Wall Street es muy claro, pero también ha habido alineamientos muy claros del trumpismo con sectores de la oligarquía, de algunos sectores empresariales, con sectores sionistas, evidentemente, ¿no? Pero claro, la presidencia de Estados Unidos es una presidencia muy compleja, ¿no? No es como las de la Europa occidental. El presidente tiene una posición relativamente mucho más débil en Estados Unidos, mucho más dependiente de los distintos lobbies que le han financiado la campaña y que prometen financiarle la campaña siguiente, de los medios de comunicación, y cara internamente de una estructura administrativa tremendamente compleja en la cual, aunque formalmente todos dependen del presidente, en la práctica hay agencias y departamentos ministeriales que en realidad obedecen mucho más a determinados poderes fácticos externos que a lo que realmente quiere el presidente. Claro, todo esto servía también como una forma de explicación de todas esas contradicciones del trumpismo en el primer mandato, teniendo en cuenta que Donald Trump era un outsider, en su propio partido, incluso, ¿no? Que ni siquiera controlaba su propio partido. Entonces, sus partidarios dicen, claro, hubo contradicciones enormes,
Pero claro, es que era algo explicable porque bastante hizo simplemente con mantenerse durante 4 años a pesar del constante acoso del que fue víctima. Pero también es cierto que ese tipo de justificaciones de que, bueno, mi líder quería hacer, pero no le han dejado, son habituales en cada vez que los partidarios de un determinado líder político quieren defender al mismo frente a actuaciones que no responden a lo que se suponía que debería haber respondido, ¿no? Con lo cual, independientemente de lo que es la figura de Donald Trump en cuanto tal, tenemos que pensar en que al final va a ser de alguna forma el entorno el que le arrastre en una u otra dirección. Un entorno que no es bien conocido, ¿no? Es decir, sabemos que Donald Trump tiene apoyos en determinados sectores empresariales, de industria nacional, vamos a decir, frente a las multinacionales que en general están claramente posicionadas con Wall Street y en este momento con el Partido Demócrata. Sabemos que tiene algunos apoyos importantes en el ejército, en los servicios de inteligencia, y ahora la cuestión es, ¿estos apoyos van a ser suficientes como para que en base, apoyándose en los mismos, Donald Trump pueda hacer esas políticas que teóricamente quiere hacer? Esa es la gran duda. Y es que probablemente no vamos a salir de esa duda hasta los primeros meses del segundo mandato, si es que Donald Trump gana las elecciones, efectivamente. Sí, la elección de J.D. Vance podría, ¿no?, generar, o por lo menos aparece como un indicio de que esta vez aparentemente podrían por lo menos realizar un intento sistemático, elaborado, consciente de un cambio en todas estas cuestiones, más allá de consignas, ¿no? Como lo de Make America Great Again y todas estas cosas tan promocionadas durante la primera campaña, pero nunca verdaderamente elaboradas en un programa, y mucho menos aún después en políticas. Vance, en este sentido, presenta una perspectiva mucho más, desde un conservadurismo popular, naturalmente, pero presenta una perspectiva mucho más elaborada, armada, conceptualizada, ¿no? En sus respuestas, las cosas aparecen mucho más claras en su visión de las cosas que en las consignas generales del trumpismo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo primero que revela el nombramiento de Vance es que, como decíamos antes, Trump tiene ahora un control mucho mayor. Es decir, así como hasta en el 2016 y en el 2020 tuvo que contar con personas, digamos, del otro ala del Partido Republicano, del ala más neoconservadora, más cercana a Wall Street, para tranquilizar y para poder ir dando pasos en su carrera hacia la presidencia. Ahora parece claro que controla mayoritariamente de una forma clara el Partido Republicano y que tiene la seguridad suficiente como para poner de vicepresidente a alguien en ese sentido muy cercano a él, ¿no? Bien, pero nos dicen mucho más. No estoy del todo seguro, porque claro, hoy tenemos, por ejemplo, algunas contradicciones en lo que se refiere a las políticas con respecto a Israel, ¿no? Claro, esto son contradicciones que van a ser mucho menos tolerables en ese segundo mandato, ¿no? Quiero decir, el alineamiento del conjunto del mundo emergente en este momento es mucho más claro de lo que era hace 8 o hace 4 años. El alineamiento entre Rusia y China va a hacer imposible que Trump intente apaciguar las cosas con Rusia y poner en marcha un enfrentamiento más o menos agresivo con China, en principio. En las declaraciones en este momento de Trump y de Vance no parece que vayan en esa dirección. Sí hacen referencia a que tenemos que mirar a China como a nuestro verdadero reto, ¿no? Pero no parece que lo estén apuntando desde una perspectiva militar, ¿no?, sino más bien desde una perspectiva de guerra económica. Algo que sería, digamos, admisible, tolerable, compatible con esa estrategia de avance hacia un mundo multipolar y que desde el punto de vista de la defensa de los intereses del propio Estados Unidos pues tiene su lógica evidente, ¿no? Y que tanto China como Rusia, pues les guste o no, pero lo iban a entender, ¿no? Pero claro, es mucho más complicado el tema de Israel,
porque, claro, el alineamiento, igual que hablábamos antes de China, el alineamiento de Irán, del eje de la resistencia, del mundo musulmán en su conjunto con el eje emergente es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Entonces, es evidente que si se produce un conflicto Israel, bueno, el conflicto ya existe, ¿no? Entre Israel y los países musulmanes del entorno, pues Estados Unidos no va a poder adoptar una posición beligerante a favor de Israel si a la vez quiere apaciguar las cosas con Rusia y China. Va a ser imposible, ¿no? No hay que descartar que, en sentido contrario, esta sea una de las razones por las que el gobierno de Israel está intentando acelerar esa escalada, ¿no? Quizás antes de un cambio en la presidencia. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Depende cómo estén interpretando la realidad actual. Pero, ya digo, esas contradicciones dialécticas o conceptuales de, bueno, America First, Make America Great Again, llegar a acuerdos a un gran acuerdo estratégico con Rusia, con China, pues mantenerle como enemigo a efectos económicos, pero seguir apoyando a Israel, claro, en una estrategia belicista y de escalada, esto no va a ser compatible. Por eso, seguramente, o durante estos meses, antes de las elecciones, o en los primeros meses después de las elecciones, pues el trumpismo va a tener que optar.